Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una clase más de Matemáticas 3 de este curso que estamos llevando, de Geometría. Hoy llegamos al tema número 3, el tema relacionado con los ángulos. Soy Marcos Zapet, iniciamos nuestra clase. Bueno, los objetivos que tenemos en esta sesión simplemente es introducir el concepto de ángulo, la clasificación principal dependiendo de qué tanto se abren y su relación con otros ángulos, aprender las diferentes unidades de medida. Vamos a ver dos principales, que son las que más se utilizan. Hay otras, pero las más comunes las vamos a manejar. Y la relación para cambiar de un tipo de medida a otro tipo de medida. De una unidad a otra unidad. Comenzamos. ¿Qué es un ángulo? Pues un ángulo es una figura formada por dos semirectas que tienen un punto en común. Dependiendo del autor que ustedes lean, podrán ver que nos dice que se pueden ser dos segmentos de recta o dos rayos, pero la idea siempre es la misma. Observemos la figura. En esta figura tenemos dos semirectas, dos rayos que tienen un punto en común. El primer rayo, de donde empezamos a medir la abertura, se llama el lado inicial. El otro rayo se conoce como el lado final, y el punto que tienen en común estos dos rayos es el vértice. Es importante notar en este momento que un ángulo no depende de la longitud del lado final o del lado inicial, es decir, el ángulo solo mide la abertura, no la longitud de los lados. Entonces, si los lados son más cortos o más largos, eso no afecta a la abertura. Otro dato importante en este momento es que un ángulo lo vamos a considerar positivo si lo medimos en el sentido antihorario, es decir, contrario al movimiento de las manecillas del reloj. En este caso, observamos la figura, estamos iniciando de abajo y terminamos arriba. Ese es un ángulo positivo. De manera análoga podemos definir el ángulo negativo, que es el ángulo que medimos en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en el sentido horario. En estos momentos no nos vamos a preocupar mucho por esto, pero posteriormente, cuando estemos estudiando física o trigonometría o cálculo diferencial, sí nos va a importar saber si un ángulo es negativo o positivo, porque vamos a tener que hacer algunas sumas algebraicas de estos ángulos y es importante este detalle. Para lidiar con los ángulos necesitamos una notación apropiada. Aquí vamos a ver la figurita, tenemos nuestro ángulo, lado inicial, lado final, y el vértice O. A nuestro ángulo le hemos llamado X. En este caso, la primera notación, que es la más común, esa que tenemos aquí abajito, es la de, le ponen en los libros el símbolo de ángulo y nos dicen el nombre del ángulo. Generalmente eso denota solamente la abertura del ángulo. Esta notación es muy sencilla, es muy simple de utilizar, es bastante práctica. La otra es aquella en la que, aparte del simbolito, ponemos en orden el lado inicial, el vértice y el lado final. Esta guarda un poquito más de información, es un poco más engorroso, ustedes escriben las letras A o B o A o C, pero nos da también el sentido del ángulo y eso también es importante en ocasiones. Insisto, es importante conocer las dos notaciones, aunque en algún momento pudiéramos hacer uso de una u otra y de manera indistinta, si no hay problema, no hay lugar de confusión. ¿Cómo medimos los ángulos? Básicamente hay dos unidades para medirlos. La primera es la del sistema sexagesimal, es muy impactante la palabra, para que apantallen alguno por ahí. En un círculo completo hay 360 grados. Para medirlo vamos a utilizar el transportador, es decir, que un grado viene a, según esta medida, es la 360ª parte de un círculo. Entonces, para medirlo vamos a utilizar el transportador, que son estas piezas que hemos utilizado, estas figuras que vienen en nuestro periodo de geometría y que hemos utilizado desde la primaria. Generalmente esto lo llamamos semicírculo porque es la mitad de un círculo y es dividido en 180 partes iguales. También existen los que son completos de 360 grados como este que tengo aquí. Cualquiera de estos nos puede servir. Lo que notamos es que de repente a veces las rayitas como que vienen más separadas. Les reitero, no importa en un ángulo, para medir la abertura del ángulo, no importa la longitud de los lados. Lo que importa es la abertura.
Entonces, como este viene de un círculo más grande, pues la separación entre grados es mayor. La otra medida para medir ángulos es la de los radianes. Y aquí viene la definición. Es la medida de un ángulo con vértice en el centro de un círculo y cuyos lados interceptan un arco de longitud igual al radio. Eso, definición en letras. Veamos. Un dibujito. Observemos en este dibujito. Fijamos el vértice de nuestro ángulo dentro de un círculo y que tenga radio X. Puede ser cualquier radio. Si abrimos el ángulo de manera que el arco que está aquí, este arco que está acá, tenga también longitud X, es decir, igual al radio, entonces diremos que este ángulo tiene una medida de 1 radian. Y nos cabe la pregunta, ¿cuántos radianes caben en un círculo? Resulta que eso es una constante, y esa constante es 2 pi radianes. Es decir, en otras palabras, que 360 grados son 2 pi radianes. Donde pi es ese numerito misterioso que estudiamos desde la primaria, que es 3.141592, algo así. Generalmente redondeamos a 3.14 para no meternos en tantos líos. Pregunta: ¿cuántos grados es entonces un radian? Haz las cuentas. ¿Cómo convertimos de grados a radianes? Pues gracias a la ecuación que acabamos de ver, podemos, si queremos pasar de grados a radianes, multiplicamos por este factor que es pi sobre 180. Si lo que queremos hacer es pasar de radianes a grados, entonces multiplicamos por 180 sobre pi. ¿Y de dónde salió ese factor tan misterioso? Pues precisamente de la fórmula que acabamos de expresar hace un instante. Por ejemplo, vamos a convertir 20 grados a radianes. ¿Cómo lo hacemos? Pues la primera fórmula de arriba me dice estoy pasando de grados a radianes, entonces el factor que necesito es pi sobre 180. Multiplico y simplifico 20 sobre 180 y me da 1/9 de pi. 1/9 de pi radianes. Es decir, 20 grados equivalen a 1/9 de pi radianes. Podría yo cambiar el pi por 3.141592, pero para evitar problemas de redondeo y esa clase de situaciones, me la dejamos expresado como pi. Tarea: convierte 3/4 de pi a radianes, pi radianes a grados. Convierte eso para que veas. Esa es una de las medidas más comunes y que es importante saber. Ahora, ¿cómo clasificamos los ángulos? Pues los ángulos, de acuerdo a su abertura, podemos decir, si están entre 0 y 90 grados decimos que es un ángulo agudo. Aquí tenemos la figurita. Cuando mide exactamente 90 grados, entonces es un ángulo recto. Cuando dos rectas se cortan en ángulo recto, decimos que las rectas son ortogonales. Es decir, cuando nos digan que dos rectas son ortogonales, significa que se cortan en ángulo recto, de 90 grados. Si abrimos más el ángulo, si lo abrimos un poquito más, entre 90 y 180, vamos a decir que el ángulo es obtuso. Y si es de exactamente 180 grados, entonces vamos a decir que el ángulo es llano. En este caso, el lado inicial y el lado final coinciden sobre la misma recta. Ángulo cóncavo se le llama al ángulo que tiene más de 180, pero que no alcanza a dar toda la vuelta. Es menor a 360 grados. Y perigonal, pues es la vuelta completa, como vemos en esta última figurita. En este caso, el lado inicial y el lado final coinciden. ¿Y qué pasa cuando juntamos dos o más ángulos? Bueno, pues si la suma de los dos ángulos que tenemos da 90, decimos que son complementarios. Si los ángulos que tenemos los sumamos y nos dan 180, entonces decimos que son ángulos suplementarios. Y vamos a llamar ángulos conjugados a aquellos ángulos que cuando los sumamos nos dan 360 grados. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para una cosa muy sencilla. Nos sirve para plantear ecuaciones. A veces en un problema parece que no nos dan datos, pero si el problema nos dice que los ángulos son suplementarios, entonces sabemos que podemos plantear una ecuación de tipo x más y igual a 180 grados. Finalmente, ¿qué hemos hecho en esta lección?
pues hemos definido y clasificado los ángulos agudos, obtusos, rectos, complementarios, etc. ¿Qué más hemos hecho? Conocemos las relaciones de grados y radianes, que son las principales medidas para medir ángulos. Sabemos también convertir entre ellas, porque a veces, aunque es más fácil usar una u otra medida, una u otra unidad, siempre es importante poder convertir entre una y otra. Finalmente, de tarea yo te recomiendo que intentes convertir algunas unidades, medidas importantes de ángulos, porque las debemos tener de memoria. Por ejemplo, 60 grados, 90 grados, 180 grados, 0 grados y 360 grados. Te recomiendo, haz las conversiones de grados, conos y haz una tabla para que te las aprendas de memoria, porque seguramente te las vas a encontrar frecuentemente. Recuerda la relación fundamental, 360 grados es igual a 2 pi radianes. Finalmente te dejo un par de libros de apoyo por si quieres consultarlos, a reserva de que puedas consultar también en internet otros videos. Te recomiendo estos 2 libros, están en nuestra bibliografía. Gracias por haber visto este video, gracias por participar en la clase. Nos vemos.